El movimiento estudiantil de 1968 en México fue un acontecimiento crucial en la historia del país, marcado por una profunda lucha por la democracia, la justicia social y el fin de la represión. Este movimiento, que comenzó en marzo de 1968, fue un grito de rebeldía contra el gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz. Los estudiantes universitarios provenientes de diversas universidades de México exigían libertad de expresión, pues la censura y la persecución política eran comunes durante el régimen de Díaz Ordaz. También se pedía democracia y participación. Se reclamaba el derecho a la libre organización política y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Las protestas se intensificaron con el paso de los meses, tomando forma de marchas masivas y acciones de desobediencia civil. La respuesta del gobierno fue la represión brutal, con detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. En las décadas de los años 60 se marcó el inicio de una transformación de los paradigmas sociales. Estos cambios los encabezaron jóvenes, principalmente universitarios, en el año de 1968 con protestas en Francia, Estados Unidos y México. Algunas causas fueron la deficiencia en los métodos de enseñanza profesional, el gobierno autoritario. En el verano de 1968, estudiantes de diversas universidades se unieron en movimientos de libertad y democracia, la extinción del cuerpo de granaderos, la libertad y justicia en el Estado, se atendiera el problema de desigualdad para que finalizara la represión que el gobierno ejercía en contra de los movimientos sociales que buscaban defender sus derechos. Y con esto, los estudiantes buscaron establecer el diálogo. Sin embargo, el gobierno respondió con agresión. Porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. El movimiento estudiantil de 1968 en México tuvo numerosas consecuencias a nivel político, social y cultural. Algunas de las más significativas son reformas políticas y apertura democrática. Aunque inicialmente hubo una fuerte represión, con el tiempo el gobierno mexicano se vio obligado a implementar ciertas reformas políticas y abrirse a la democratización. Se reconoció las necesidades de modernizar el sistema político y de ser más receptivos a las demandas de la sociedad civil. Fortalecimiento de la sociedad civil. El movimiento de 1968 marcó el inicio de una mayor participación y organización de la sociedad civil mexicana, surgiendo numerosas organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que continuaron luchando por los derechos humanos y la democratización. La masacre de Tlatelolco se convirtió en un símbolo de la lucha contra la represión y la violación de los derechos humanos. Cambio en la percepción del gobierno. El movimiento desacreditó gravemente al gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. La confianza en el gobierno y en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, se erosionó significativamente. Y esto fue en junio del 10 de junio de 1968. Nada más acá lo único que sé es que fue por problema estudiantil, que no estaban de acuerdo o estaban manifestándose ante el gobierno por algunas diferencias que ellos pedían a cambio. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Porque de hecho el gobierno los mandó a matar. Se sabe que en ese año fue las Olimpiadas aquí en México y se manifestaron los estudiantes porque estaban inconformes de acuerdo al trato que se les daba a los estudiantes. Se unieron los estudiantes de la Universidad, me parece que Autónoma de México, y el Politécnico Nacional. En ese sentido, el gobierno, al ver esa situación,
y al otro día iba a ser el evento de las Olimpiadas. Por eso parece que el gobierno trató de mandar a aniquilar a los jóvenes y a matar. El gobierno, porque nosotros como ciudadanos tenemos derecho a muchas cuestiones y de una de ellas es la libre expresión, y entonces el gobierno pues actuó de manera autoritaria. Lo único que sé es que hagan de cuenta que hoy hubo la matanza y al otro día no había nada, estaba limpio, no pareciera que no hubiera pasado nada. El movimiento estudiantil del 68 se desarrolla con 6 demandas principales, las cuales eran libertad a los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización a las familias de los muertos y heridos, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios involucrados en la represión. Después de esto se forma el Consejo Nacional de Huelga, CNH, que coordinaba las actividades y movilizaciones. El CNH incluía representantes de diversas universidades y preparatorias, así como otras organizaciones estudiantiles. Las manifestaciones y marchas se sucedieron durante julio, agosto y septiembre de 1968, con una participación masiva de estudiantes y apoyo de otros sectores de la sociedad. El gobierno respondió con una creciente represión. El 13 de septiembre, una manifestación pacífica fue reprimida violentamente. El 18 de septiembre, el ejército ocupó la ciudad universitaria de la UNAM, pero los estudiantes continuaron resistiendo. En la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, Fuerzas Armadas interrumpieron la protesta pacífica, resultando en una masacre con un número indeterminado de muertos, heridos y detenidos. El gobierno culpó a los manifestantes, pero evidencias posteriormente indicaron responsabilidad gubernamental. El gobierno mexicano intervino de manera significativa en el movimiento estudiantil de 1968. El gobierno utilizó la fuerza para reprimir las manifestaciones estudiantiles. La intervención culminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, donde fuerzas del ejército y la policía dispararon contra los manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas, resultando en la muerte de numerosos estudiantes y civiles. Se llevó a cabo una campaña de desinformación para desacreditar a los estudiantes y presentar el movimiento como una amenaza comunista. Los medios de comunicación, controlados en gran medida por el gobierno, difundieron esta narrativa para justificar la represión. Muchos estudiantes y líderes del movimiento fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a torturas. Estas detenciones tenían como objetivo desarticular el liderazgo del movimiento y sembrar el miedo entre los manifestantes. El movimiento estudiantil del 68 no solo pasó en Tlatelolco, Ciudad de México, sino también ocurrió en varias partes del mundo como en Berlín, Tokio, Buenos Aires, Berkeley y Belgrado. También ocurrió en varios estados como el Centro Histórico, Zacatenco, el Casco de Santo Tomás y la Ciudad Universitaria. Fue donde se presentaron varias protestas y las escuelas que participaron fueron la UNAM, el Politécnico, la Escuela Vicente Trujillo, Francisco Díaz, Plantel Nicolás, la IPN y la Preparatoria Isaac Ochoterena. De estas escuelas son los jóvenes estudiantes que salieron a protestar por el autoritarismo y represión ejercidos por el gobierno y exigían el respeto al reclamo y la movilización social. El movimiento estudiantil de 1968 en México, a pesar de ser brutalmente reprimido, tuvo un impacto profundo y duradero en la historia del país. Aunque el gobierno logró silenciar las protestas a través de la violencia y la censura, el movimiento logró concientizar a la sociedad sobre las injusticias del régimen. También logró comenzar una lucha por la paz. El movimiento inspiró nuevas generaciones de activistas y organizaciones sociales que se inspiraron en la lucha por la libertad y la justicia social. Aunque el movimiento estudiantil de 1968 no logró sus objetivos inmediatos, sentó las bases para futuras luchas por la democracia y la justicia social en México. Su legado sigue inspirando la lucha por la libertad y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.